Contamos con la presencia del diputado presidente del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, el maestro Alfonso Martínez Alcázar. De igual forma, nos acompaña, en representación del gobernador del Estado, el doctor Salvador Jara Guerrero, el subsecretario adjunto en funciones de subsecretario de Enlace Legislativo, Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno del Estado, el licenciado Felipe de Jesús Domínguez Muñoz. Les pido un aplauso para el consejero del Instituto Nacional Electoral, el licenciado Javier Santiago Castillo. Es un gusto presentarles al diputado Sergio Enrique Benítez Suárez, presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana. Se encuentra con nosotros el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, integrante de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado. De igual forma, contamos con la presencia del maestro Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional de Elecciones. De igual forma, me permito presentarles al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, el doctor Ramón Hernández Reyes. A continuación, le pedimos al diputado Alfonso Martínez Alcázar, presidente del Congreso del Estado, nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Señor consejero, licenciado Javier Santiago Castillo, consejero del Instituto Nacional de Elecciones, sea usted bienvenido a este Congreso del Estado. Nos engalana su presencia y para nosotros es fundamental y muy importante el poder intercambiar ideas e impresiones con usted. Muchas gracias por su presencia. Licenciado Felipe de Jesús Domínguez, un saludo por favor al señor gobernador Salvador Jara. Gracias por su presencia en este evento. Maestro Joaquín Rubio Sánchez, sea usted bienvenido también. Muchas gracias. Doctor Ramón Hernández Reyes, consejero presidente, muchas gracias también por su presencia. Seguramente también será muy enriquecedora su presencia y sus opiniones. Diputados, compañeros, Sergio Enrique Benítez, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, y compañero y amigo diputado Omar Noé Bernardino, integrante de la misma comisión, también bienvenido. Realmente es fundamental y es muy importante mencionar que este tipo de eventos son muy importantes para poder intercambiar ideas, para poder que la ciudadanía conozca cuál es el trabajo que se está haciendo y cuáles son las nuevas reglas que tendrán los procesos electorales en Michoacán y en nuestro país. Las reglas han estado cambiando, se han adecuado a los momentos que vive nuestro entorno, nuestra clase política, los procesos electorales que vamos evolucionando, y es importante que se conozca que el Congreso del Estado de Michoacán está haciendo esfuerzos para poder mantenernos a la vanguardia, para poder armonizar nuestros lineamientos jurídicos en Michoacán con los lineamientos jurídicos federales. Aunque el trabajo principal y el esfuerzo principal se ha llevado en el Congreso de la Unión, no es la excepción Michoacán para poder ponernos en esa vanguardia, para poder armonizar y hacer un esfuerzo de acoplar ese esfuerzo federal a las circunstancias que vive Michoacán. Es decir, aunque el eje principal es lo que se hizo en la Federación, en el Congreso de la Unión, este esfuerzo que se hace aquí es de acuerdo a la realidad nuestra, la realidad de los michoacanos.
Este Congreso del Estado, en ese tiempo tan corto que teníamos de margen para poder hacer nuestro esfuerzo, se hizo, y yo reconozco la labor y el trabajo que se hizo tan fuerte por parte de esa comisión que encabeza el diputado Sergio Benítez y que tiene a sus integrantes, porque fueron muchas horas de trabajo y desvelo para poder sacar este gran esfuerzo para los michoacanos. Ahora podemos decir que el Congreso del Estado cumplió con su trabajo, ha cumplido en tiempo y forma, y ahora pues la labor será del Instituto Electoral, del INE, el Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Ministerio Público, el Gobierno Estatal y los gobiernos municipales. Y bueno, pues ahora tendremos que vigilar todos y los antes mencionados que se cumpla la norma y que se haga cumplir la ley. Enhorabuena, sean ustedes bienvenidos y espero que esta reunión sea muy productiva para todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado Alfonso. Le solicitamos al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, el diputado Sergio Enrique Benítez Suárez, nos brinde unas palabras en su calidad de presidente de la Comisión Legislativa que encabeza. Muy buenos días a todos. Diputado Alfonso de Jesús Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Licenciado Felipe de Jesús Domínguez Muñoz, representante personal del señor gobernador, doctor Salvador Jara Guerrero, por su conducto haga llegar un saludo a nuestro gobernador. Licenciado Javier Santiago Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, bienvenido sea usted. A los demás compañeros integrantes del Presidium, diputado Omar Noé Bernardino Vargas, maestro Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de Michoacán, y el doctor Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Señores, señoras magistrados del Tribunal Electoral de Michoacán, consejeros del Instituto Electoral de Michoacán, dirigentes de partidos políticos, funcionarios de órganos autónomos que el día de hoy nos acompañan, y así como funcionarios de la administración pública que están el día de hoy, señores académicos, un gusto contar con su presencia, medios de comunicación, público en general. En todas las comunidades ha existido siempre la necesidad de establecer un sistema jurídico como instrumento rector de las relaciones humanas que sirva como medio de solución de los conflictos. En los estados democráticos, los sistemas jurídicos se conforman por las disposiciones legales positivas, generales y abstractas emitidas por el Poder Legislativo. A lo largo de nuestra historia democrática, la síntesis del papel que el derecho ha jugado dentro de la transición democrática mexicana ha sido vital. Ciertamente, hay que reconocer de inicio que las transiciones democráticas se gestan al interior de sociedades pluralistas, donde coexisten diversas formas de ver y enfrentar la vida, y en donde esa pluralidad requiere de nuevas formas, instituciones, costumbres, prácticas y culturas acordes a las nuevas realidades, y en donde la democracia constituye un referente fundamental. En síntesis, podemos sostener que la propuesta del Estado constitucional es la de la orientación social del derecho en cuanto instrumento de cambio, que en esencia conlleva un activismo legislativo a través de la configuración de realidades sociales por la vía de las leyes. La complejidad y relevancia de la reforma político-electoral que se aprobó en Michoacán se ha dado en el marco de un nutrido y respetuoso debate en el seno del Poder Legislativo. La diversidad de enfoques, propuestas y posiciones
refleja la pluralidad de la sociedad michoacana y sobre todo el interés por explorar aspectos de la mecánica legal que permitan el perfeccionamiento de nuestra democracia. En efecto, la reforma electoral atendió algunos de los problemas registrados de los procesos electorales anteriores y al tiempo que se hizo cargo de los nuevos desafíos que presentan las elecciones en el mundo. En especial, la legislatura de Michoacán logró en tiempo y forma toda la armonización federal necesaria, tanto a la Constitución como al Código Electoral, a la Ley de Justicia Electoral y de Participación Ciudadana y al Código Penal del Estado en materia electoral. Por ello, mi reconocimiento a los compañeros integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, quienes trabajaron a marchas forzadas, pero eso no impidió que se pudiera realizar una gran labor. Esta reforma integra, no solo armoniza las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral con las del Instituto Electoral de Michoacán. Por ejemplo, la ubicación de casillas, capacitación de funcionarios electorales o fiscalización, sino que también dentro de las limitantes temporales pudimos dar grandes avances locales. La reforma erige un triple blindaje del espacio público ante posibles intervenciones externas en las campañas políticas. Protege a los candidatos y a los partidos políticos de la intervención indebida de recursos ilícitos, de las autoridades gubernamentales y del sector privado. Asimismo, la reforma regula de forma equitativa, justa y accesible las figuras de candidaturas independientes, lo que permitirá a los ciudadanos que se encuentran fuera del sistema de partidos, pero con el ánimo de hacer de la política un mecanismo de representación de otros ciudadanos, participar en las elecciones del próximo año a diversos cargos de elección popular. La reforma planteada es integral en la materia de paridad de género. No solo se armoniza la legislación federal, obligando a que todos los partidos políticos postulen a cargos de diputados el 50% de candidaturas para cada género, propietario y suplente, sino que va más allá, estableciendo esta regla también para la conformación de las regidurías en cada planilla, siendo intercalada la posición que ocupen. Se establecen mayores controles de fiscalización para los partidos políticos y los candidatos independientes, transparentando el manejo de las finanzas. Michoacán es un estado pluricultural en el cual convivimos diversas formas de pensar, idiosincrasias, culturas y religiones. Por eso, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas para autodeterminar sus formas de gobierno están plenamente garantizadas en esta reforma. Todo municipio indígena, previo cumplimiento de los requisitos legales, podrá elegir a sus autoridades por los usos y costumbres que consideren más adecuados. Además, se armonizó el sistema de nulidades electorales. Ahora cualquier contendiente electoral que rebase el tope del gasto de campaña por más del 5% se anulará la elección y perderá el derecho a participar. Novedoso resulta también el nuevo sistema de sanciones administrativas. Por un lado, se dota de mayor fuerza a la autoridad electoral para parar un acto que esté siendo violatorio de la norma electoral, aplicando con mayor eficacia las medidas cautelares, pero también se traslada la atribución de resolver en única instancia estatal al Tribunal Electoral las quejas relacionadas con procedimientos especiales administrativos sancionadores. De igual forma, por primera vez se crea el sistema de sanciones para funcionarios públicos que violenten la normatividad electoral, como realizar propaganda individualizada o destinar recursos públicos a una campaña política. Por todo esto, los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana y en general la 72ª legislatura, estamos convencidos que Michoacán tiene las bases jurídicas adecuadas
para dar inicio al proceso electoral 2015 con certeza y garantía para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Porcio. Me permito comentarles que posterior a la exposición de nuestro invitado, tendremos una intervención a manera de conclusión y posteriormente abriremos la ronda de preguntas y respuestas. El maestro Javier Santiago Castillo es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y actualmente es candidato a doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diversos diplomados y cursos en materia de Derecho Laboral y Estudios Electorales, así como una especialización en partidos políticos. Es profesor investigador titular, actualmente con licencia en la UNAM Campus Iztapalapa, donde ha impartido materias en la División de Ciencias Sociales y Humanidades desde 1990. Ha sido profesor del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5 del Instituto Politécnico Nacional, así como también del Centro de Estudios de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Sin más preámbulo, me permito dejar con ustedes al consejero electoral del Instituto Nacional, Javier Santiago Castillo, quien nos impartirá la conferencia titulada Retos del Instituto Nacional Electoral ante la reforma política electoral, para quien les pido un caluroso aplauso. Pues todavía buenos días a todos. En primer lugar, deseo agradecer al Congreso del Estado de Michoacán la invitación a poder venir a compartir con ustedes algunas ideas sobre los retos que le presenta la reforma electoral. Creo que no solo al Instituto Nacional Electoral, sino a los organismos electorales locales. Ya ha sido un reto para los congresos hacer la armonización de las leyes. Y en particular, pues deseo agradecer a los diputados Alfonso de Jesús Martínez, Sergio Enríquez Benítez, Noé Bernardino Vargas, pues el hacer posible que esté yo aquí en esta bella tierra michoacana. Y también pues aprecio profundamente la presencia del licenciado Felipe de Jesús Domínguez Muñoz, representante del gobernador del estado de Michoacán, y no puedo dejar de mencionar pues la amabilidad y las atenciones que han tenido con su servidor Ramón Hernández y Joaquín Rubio, responsables de las actividades electorales del INE y locales aquí en este estado, y además pues también pues la calidez que siempre los michoacanos le otorgan a cualquier visitante. En verdad, muchas gracias. Pero además tengo que agradecer pues la presencia de todos ustedes. Eso de competir con el juego de Brasil-Colombia, pues realmente es un reto, ¿no? No pensé que iba a suceder, que estuviéramos en condiciones de una mínima capacidad de competencia. Pero en verdad agradezco mucho su presencia y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la exposición. Aquí tengo un problema tecnológico, pero no se preocupen. Hay una importante capacidad para inventar. Bueno, lo primero que tendría yo que decir, deseo hacer una reflexión de carácter general respecto a la relevancia que tiene la reforma electoral 2014. Lo primero que enfrentamos y de que debemos de tener clara conciencia es que estamos viviendo
una transformación del sistema político electoral del país. Pero una transformación que nos puede llevar a modificaciones de los equilibrios políticos del sistema en su conjunto. Porque esta reforma no solo incide en la materia electoral, sino que es una reforma que ha refuncionalizado el federalismo mexicano. Y esta refuncionalización todavía no tenemos certezas plenas hacia qué puerto nos lleve. Entonces, ahí está su relevancia, pero también en esta relevancia está la alta responsabilidad que todas las instituciones del país involucradas tenemos. Los congresos locales, el Congreso Federal, los institutos electorales locales, el Instituto Nacional Electoral, los gobernadores de los estados, los poderes judiciales de los estados, el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia, porque además va a tener que intervenir en el nombramiento de los magistrados de los tribunales electorales. Entonces, hay un gran conjunto de instituciones que participan ahora en esta transformación del sistema electoral mexicano. Entonces, debemos nosotros tener presente la responsabilidad que tenemos, la que nos toca a cada quien. Ya los ámbitos legislativos han cumplido al emitir la reforma, las leyes. En su momento los criticaré, claro, al Congreso Federal, porque sí tengo alguna observación crítica al respecto. Pero ahora, abusando de los momentos futbolísticos, la bola está en la cancha de las instituciones electorales. Ahí está la pelota y es un proceso complejo al cual tenemos que enfrentar, y hay retos importantes y problemas que resolver. Y en esta lógica yo diría algo que es importante. El contexto normativo de la reforma político-electoral es muy claro. Hay una reforma constitucional, hubo una ley general de instituciones y procedimientos electorales, ley general de partidos, se reformaron los delitos electorales y se aprobó una ley sobre delitos electorales, también la ley general de medios de impugnación sufrió modificaciones. Ahora, este contexto normativo global tiene una deficiencia sumamente relevante en que los artículos transitorios no regulan la transitoriedad del paso de un modelo electoral a otro nuevo. Y esta omisión de carácter legislativo está obligando a que la autoridad nacional electoral tenga que asumir la responsabilidad de emitir la normatividad transitoria. Y esta normatividad transitoria, en el ámbito del Servicio Profesional Electoral, pues ya fue aprobado un acuerdo por el Consejo General, ya hay claridad para los servidores públicos de los institutos electorales locales de su permanencia en el ámbito laboral y también de ciertas medidas transitorias. Tenemos un programa establecido que nos llevará a aprobar en febrero del año próximo los lineamientos generales que nos obliga la Constitución, y también para octubre del año próximo aprobar el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional. Pero hay otros ámbitos que estamos en proceso de emitir las normas transitorias que son de suma relevancia. De manera particular me voy a referir a la fiscalización, que es, pues, hablar de dinero siempre es una vulgaridad, pero tiene una relevancia y además es un asunto de vital importancia para la equidad en la competencia electoral. Entonces, el financiamiento y la fiscalización son dos aspectos estrechamente vinculados.
Entonces, estamos en el Consejo General del INE por aprobar la próxima semana, pues, un acuerdo de transición en materia de fiscalización para que los institutos locales culminen los procesos de fiscalización que tienen pendientes con la normatividad aplicable en su momento. Y esto no es un asunto menor, porque también es velar por los derechos de los entes fiscalizados, de los partidos políticos, para que sean, pues, fiscalizados y exonerados o sancionados según las normas vigentes en el momento que ejercieron el gasto. Entonces, este es un asunto de suma relevancia que vamos a aprobar la próxima semana. Pero también ya se tomó el acuerdo de iniciar el trabajo de la elaboración del sistema informático para la fiscalización nacional. O sea, estamos iniciando este trabajo. Pero también debemos de tener muy claro que la reforma electoral colocó pues a diversos actores institucionales, a los congresos locales, al INE, a los institutos locales también, en una carrera contra el tiempo. Nuestro gran adversario es el tiempo, porque creatividad, creo que a lo largo de la historia electoral de este país, las instituciones hemos demostrado que creatividad no nos falta. O sea, y pues compromiso para cumplir con las responsabilidades tampoco ha faltado, pero el tiempo es un adversario ineluctable. Y pues estamos en este trabajo intenso, en la búsqueda de poder cumplir con todos los compromisos institucionales. Y me falta mencionar la adecuación de la normatividad interna del Instituto Nacional Electoral. Tenemos 25 reglamentos, pero además hay lineamientos, acuerdos y normas que se tienen que modificar. Es muy probable que estemos hablando de cerca de 100 cuerpos normativos que tendremos que adecuar de aquí al día último de septiembre, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, es una tarea en la que vamos a estar más o menos ocupados. La siguiente, por favor. La reforma constitucional, ya mencionaba yo que hay una reconfiguración del federalismo electoral, y esta reconfiguración nos lleva a replantear la relación entre el INE y los institutos locales. El INE asume la rectoría del nuevo sistema y asume un papel también de coordinación frente a las instituciones electorales locales. Aquí es muy importante señalar que los institutos de las entidades federativas mantienen una autonomía funcional que está establecido en el artículo 116 constitucional con toda claridad. Pero esta autonomía funcional se ha visto afectada por las nuevas atribuciones otorgadas al INE y que le han sido restadas a los institutos electorales. Hay una nueva autonomía acotada. Eso debe de quedar claro, pero también debe de quedar muy claro que no hay subordinación, hay coordinación. Y en los ámbitos de atribución que la Constitución y la ley le otorga al INE de manera exclusiva, bueno, son exclusivas, pero que les otorga a los institutos locales, pues también son exclusivas. Y yo quiero expresar con toda claridad que la postura de los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral es respetar estos ámbitos de competencia, ni más de lo que señala la Constitución y las leyes, pero tampoco menos de lo que se establecen en estas normatividades respecto a la relación con los institutos locales. La siguiente, por favor. Los retos que tenemos son la designación de los consejeros electorales de los institutos locales. Esta es una actividad que tiene una relevancia importante, muy relevante.
voy a enumerar y luego entraré en lo particular. La fiscalización, que ya mencioné, la integración del Servicio Profesional Electoral Nacional, la distritación y la atracción de los procesos electorales locales. Y hay otros dos retos, uno de mayor relevancia, otro de menor, pero que de cualquier manera están en la discusión cotidiana. El primero de ellos es la elección interna de los partidos políticos. La legislación ahora establece el derecho de los partidos políticos a solicitarle al INE la organización de sus elecciones internas para las dirigencias. La ley obliga, tenemos que hacerlo, ahí no hay vuelta de hoja. Hemos tenido que hacer uso de mucha creatividad para una sesión del Consejo recientemente, es la oficialía electoral, porque hubo solicitudes de partidos políticos para que el INE ejerciera esta atribución que la ley le otorga en los estados de Nayarit y de Coahuila. El INE no tiene, bueno, más bien lo diré en positivo, para que no se me vaya a juzgar como ave de mal agüero. La atribución del INE es ejercer la función de oficialía electoral en elecciones federales, porque la Constitución es muy clara y la LEGIPE también. En elecciones locales, la función de oficialía electoral le corresponde a los institutos electorales locales. Entonces el INE resolvió el planteamiento de los partidos políticos con la comisión de vinculación. Los consejeros integrantes de la comisión de vinculación han visitado el estado de Nayarit y concluyeron ayer la visita al estado de Coahuila, pero es una visita, no están cumpliendo la función de oficialía electoral. Y bueno, aquí amablemente y con respeto, pues habría que pedirle a los partidos políticos que no le pidan a las instituciones electorales ejercer atribuciones que no tenemos, porque además también se enrarece el ambiente político y se crea un conflicto artificial. Y creo que tenemos que cuidar tener conflictos artificiales, porque ya con los conflictos reales creo que tenemos suficientes, ¿no? De qué ocuparnos y preocuparnos. Entonces, el primer punto es la designación de los consejeros electorales, de los llamados soples ahora en la Constitución. Esta es una decisión sumamente relevante. Es una atribución que se le quitó a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esta atribución en materia electoral que se resolvía en 32 espacios institucionales, en donde la negociación política se realizaba en esos espacios, las tensiones políticas se realizaban en esos 32 espacios, ahora se van a concentrar en un espacio institucional, el Consejo General del INE. Y es una alta responsabilidad. En alguna sesión de consejo, algún representante de partido dijo que teníamos gran poder. No, yo argumenté, no es gran poder, es gran responsabilidad, porque los miembros del Consejo General tenemos que ser sensibles a las realidades políticas en los estados. Tenemos la responsabilidad de construir un equilibrio político en esos organismos, en los órganos de dirección de esos organismos. No podemos concebir, además sería escupir al cielo, que quienes pretendan o quienes aspiren a ser consejeros en las entidades federativas sean puros ideológicamente. No se le puede pedir a alguien que está interesado en la vida democrática del país que sea puro ideológicamente. Eso no se puede pedir. Lo que se debe de exigir es una conducta imparcial, eso sí, y la trayectoria de los aspirantes, eso sí tiene que ser acreditado, la imparcialidad, un comportamiento imparcial. ¿Y eso qué significa? Pues significa haberse apegado en el desempeño de una función pública como
funcionario universitario, hasta como empresario, pues con una conducta impecable, bueno, no impecable, con una conducta en términos generales respetuosa de la ley. Eso es lo fundamental, no la preferencia o la ideología política, porque no vamos a juzgar las preferencias políticas, porque además estaríamos violando hasta los derechos constitucionales. Todos los ciudadanos, incluyendo los consejeros electorales, tienen derecho a tener una preferencia política. Todo servidor público tiene derecho a tener una preferencia política. A lo que no tiene derecho es, en función de su cargo, a favorecer a algún partido político. Eso sí no tiene derecho. Entonces, esta designación es un reto. Y en primera instancia, pues vamos a designar a 18 consejos de igual número de institutos electorales. Se hablaba de 17 inicialmente, pero al legislador federal se le olvidó Oaxaca. Que bueno, pues Oaxaca pues tiene elecciones de usos y costumbres, nada más que son más de 100 de elecciones de usos y costumbres. Entonces, es reconocer la pluralidad cultural que existe en nuestro país, y entonces el Consejo General del INE decidió incluir la designación de los consejeros de esta entidad federativa, por considerar sumamente relevante la elección de usos y costumbres en este estado. Y el año próximo, pues, elegiremos a 14. Esa es la ruta que vamos a seguir, pero ese es el compromiso que tenemos. Un asunto doméstico. Pues hay una comisión de vinculación que establece la ley con 4 integrantes. Es el único caso de las comisiones del Consejo General que el número es par, no es impar, y no es una casualidad. Obviamente, la visión del legislador fue, si hay empate, que no haya acuerdos de mayoría en la comisión de vinculación, los acuerdos se llevan al pleno del Consejo. Que no haya prefigurados acuerdos en la comisión. Esa es una deducción mía, de la visión del legislador. Al principio nos quejamos, yo mismo me quejé de los 4 integrantes, pero ya voy entendiendo de política algo, y entonces pues tiene un sentido político el que sean 4 miembros en esta comisión muy claro. Las decisiones las tomará el Consejo General y no hay decisiones prefiguradas. Pero además no cometo ninguna infidencia al comentar que pues hemos decidido que pues las decisiones las vamos a tomar 11, no 4, 11. Llegaremos a la mesa del Consejo con decisión de 11. Y en caso de una minoría, pues se respetará la opinión de la minoría y pues como en todo juego democrático, pues decide la mayoría, ¿no? Pero se hará el esfuerzo de lograr el acuerdo unánime, ¿no? Y bueno, para culminar de comentar los retos, es el que el Consejo General tiene que buscar, a través de esta decisión, fortalecer a los institutos locales, buscando este equilibrio político que yo mencionaba, pero también tenemos claro que el objetivo del legislador fue despartidizar la elección de los consejeros. No despolitizar, esa es otra cosa, despartidizar, porque tiene que haber criterios para procesar quiénes son los candidatos idóneos, quiénes tienen experiencia directiva, quiénes tienen habilidades de concertación, de lograr acuerdos, quiénes tienen conocimientos y experiencia concreta en la materia electoral, aunque no estamos buscando sabios en materia electoral, ¿no? Porque nosotros mismos no somos sabios en materia electoral, ¿no? Estamos buscando quien sepa dirigir una institución que tiene, junto con la nacional, simple y llanamente un objetivo fundamental. Uno,
lograr la transmisión pacífica del poder. Y a veces los sabios no funcionan para esta actividad política tan relevante, ¿no? Entonces, no estamos pensando en un examen de conocimientos de ingreso a una universidad, que nos han criticado el asunto del examen. No, va a haber preguntas sobre conocimientos generales, pues sí, ¿no? Al menos hay que conocer en Michoacán que la capital es Morelia, ¿no? Al menos, ¿no? La estructura de los poderes del Estado, de los poderes del Estado, me refiero de Michoacán, del Estado con mayúsculas también, la estructuración de estos poderes. Pero también habrá preguntas para detectar habilidades. Esa es la lógica en la cual los consejeros del INE estamos buscando procesar la designación de los consejeros electorales. Pero también tenemos que reconocer la diversidad nacional. Y hubo algo que se mencionó hace un momento, el diputado mencionó la diversidad regional en Michoacán, pero además está la diversidad nacional y está la diversidad regional, que también tenemos que ser sensibles a ubicar esta diversidad regional, y tenemos que tener muy claro, pues, construir el sistema electoral nacional sobre las nuevas bases de este federalismo electoral reconfigurado, ¿no? Pero además tenemos que garantizar que la integración de los consejos electorales locales le dé confianza a los ciudadanos, no solo a los partidos políticos, no solo a los actores políticos, sino a los ciudadanos. No podemos cometer el mismo error que los partidos políticos cometieron cuando estaba en su estricta atribución designar a estos consejeros. Y no desconozco de ninguna manera, y tampoco me avergüenzo, de que los consejeros del INE somos producto de un acuerdo político. Pero el día de hoy, para esta decisión, somos actores políticos, que vamos a tomar una decisión política sumamente trascendente. Entonces, ese es un reto. El otro reto, la fiscalización de los partidos políticos. Ya mencionaba yo, adelantándome un poco, aquí hubo una modificación importante. La Unidad Técnica de Fiscalización, derivada de la reforma electoral de 2007-2008, pues era prácticamente un ente semiautónomo dentro de un organismo autónomo, lo cual creó rispideces, tensiones entre el Consejo General, la Unidad Técnica y obviamente con los entes fiscalizados, los partidos políticos. El legislador consideró conveniente modificar este modelo de fiscalización por dos vías. La primera era organizacional, orgánica. La Unidad Técnica de Fiscalización perdió su autonomía. Ahora el responsable es el Consejo General a través de una comisión, y luego en tercera instancia está la Unidad de Fiscalización como unidad técnica. Entonces, modificó la ruta para llevar a cabo la fiscalización. Pero no solo eso, modificó las formas. Y eso también, las formas implican retos importantes. Y en las formas está la posibilidad de delegar o no delegar la fiscalización en los estados a los institutos locales. Se requiere una mayoría de 8 consejeros para lograr esta delegación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Un diagnóstico de cómo se encuentran en cada entidad federativa los órganos encargados de la fiscalización, porque nos hemos encontrado con una gran diversidad de modelos, casi podríamos hablar de 32 modelos. Están los institutos que tienen instancias de fiscalización sólidas, eficientes, que tienen años practicando la fiscalización a los partidos políticos. También nos encontramos con entidades federativas
que contratan despachos contables para realizar la fiscalización, y es donde hay muchas críticas de deficiencia. Pero necesitamos tener el mapa de esta estructura nacional. Entonces, la Comisión de Fiscalización revisa y somete a la aprobación del Consejo General las actividades que realiza la unidad técnica, estas revisiones. Pero hay un aspecto que es muy relevante. La ley ahora obliga a crear un sistema nacional de fiscalización, en que tal vez los partidos los partidos políticos supusieron que pues la chamba iba a ser de la autoridad electoral únicamente. No, aquí hay un trabajo compartido. La obligación de construir este sistema de fiscalización nacional obliga a los partidos a tener un sistema nacional de contabilidad para poder ser fiscalizado nacionalmente. También están obligados a hacer esa tarea. Y el instituto pues está obligado a revisar. Por eso este sistema informático nacional, que además supone la realización de una fiscalización en línea. Estamos claros que la fiscalización no se puede hacer en tiempo real porque hacen falta siempre hacer cortes y ajustes y rendir informes, pero sí de repente, pues si llegan una aportación inusual, se podrá detectar, eso sí, aportaciones inusuales se podrán detectar en el momento, pero tenemos el reto en tiempo récord de construir este sistema. Ya iniciamos los trabajos y pues estamos intentando alcanzar la meta antes de que se inicie el proceso electoral, porque habrá que fiscalizar las pre-campañas y no solo las campañas. Y aquí les daría un dato aproximado. En el proceso electoral 2011-2012, el IFE en aquel entonces revisó algo más de 5,000 informes de pre-campaña y campaña. El número de informes que el INE tendrá que revisar del proceso electoral 2014-2015 son 72,900 y piquito. No recuerdo el piquito. Pero además de revisarlos, tendrá que elaborar los dictámenes correspondientes y además el Consejo General tendrá que sesionar para resolver, para sancionar. Esperemos que no haya tantas faltas como para tener que elaborar tantos dictámenes, ¿no? Y resoluciones. Tenemos un problema real de tiempo y a veces yo, que sin ser abogado, solo ser un aventurero en esos mares procelosos del derecho, pues a veces pienso que nadie está obligado a lo imposible, que ese principio general del derecho a lo mejor en algún momento tenemos que recurrir a él. Obviamente, pues estamos trabajando para no recurrir a él, pero sí es un reto muy importante esta actividad importante. Ahora, las instancias de fiscalización en los órganos locales tienen trabajo, sí tienen trabajo, o sea, hay diversos sujetos obligados a nivel local que todavía pueden ser, es atribución de los institutos locales llevar a cabo la fiscalización. Los candidatos independientes locales, las asociaciones políticas locales, los partidos políticos locales. Entonces, todavía hay trabajo que realizar. Otro reto relevante es el servicio profesional. Su servidor es presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional y bueno, la ley establece dos sistemas en general. Establece el servicio profesional, digamos, federal, es un modelo, es un sistema, y establece que debe de existir otro modelo de servicio profesional electoral
para los institutos locales. Pero resulta que enfrentamos 32 realidades en las entidades federativas. Solo pongo como ejemplo los extremos. Nayarit, el personal en el Instituto Electoral de Nayarit en periodo no electoral es de 15 personas. Y bueno, su presupuesto corresponde a eso. En el Distrito Federal son más de 800 personas. El personal del Instituto Electoral, del Servicio Profesional son más de 200, cerca de 300, ¿no? El Estado de México anda entre 500 y 600 el total del personal, y también debe de andar en el Servicio Profesional alrededor de 200. Pero esos son los modelos. Y en medio están el resto de modelos. Están los otros 30 modelos. Si existiera premio Nobel para la imaginación y logramos resolver esto pertinentemente, el INE se lo podría merecer, ¿no? En verdad, o sea, es un reto, y es un reto, y si me preguntan cómo le vamos a hacer, bueno, yo espero ampliar sus dudas, ¿no? Porque no les voy a aclarar demasiadas cosas, aunque ya se nos están ocurriendo algunas, ¿no? Entonces, y hay otro pequeño detalle, gran detalle. La LEGIPE ahora establece que también tenemos que dictar reglas respecto al personal administrativo de los institutos locales. Pero también establece, eso sí, con mucha claridad, que la relación laboral del servicio profesional y del personal administrativo de estos institutos se regirá por las leyes locales y el artículo 123 constitucional. Laboralmente dependen del instituto local, presupuestalmente, salarialmente dependen del instituto local, pero desde el punto de vista de las reglas de ingreso, permanencia, promoción, sanción, dependen del Servicio Profesional Electoral Nacional. Aquí es donde este pequeño detalle de ámbitos de competencia federal y local, la línea es impresionantemente tenue y requerimos resolver con respeto y profundo respeto para las entidades federativas del país, el ámbito que le toca a cada quien, ¿no? A nivel nacional y a nivel local. La distritación. Bueno, ese no va a ser un tema en muchos estados este año, pues porque hay elecciones. Las elecciones se realizarán con la distritación que tienen aprobada, sin ningún problema y dificultad. Pero la distritación local, la distritación en cada entidad federativa tiene particularidades geográficas, tiene particularidades culturales. Digo, habrá quienes digan que allá en mi pueblo, en Chilangolandia, digo, porque soy originario, nací en esa ciudad, pues ¿qué problemas hay? No, hay problemas de identidad cultural impresionante, y no voy a hablar de las zonas rurales. En las zonas rurales del Distrito Federal, cómo se confrontan culturalmente con las zonas urbanas, sino dentro de la propia urbe, pues hay quienes se sienten de la colonia Narvarte y no quieren juntarse con la plebe de la colonia Postal. ¿Por qué? Porque en el pasado pues no existía el eje vial que hoy existe, y eran socialmente pues el mismo barrio, apareció el eje vial, lo separó, y entonces electoralmente pues entran en otro distrito y en otra colonia, y entonces hay manifestaciones porque ellos quieren estar donde siempre han estado históricamente. Entonces, la distritación va a tener que construirse con mecanismos de coordinación nacional y local, porque tenemos que ser cuidadosos. Y les voy a, bueno, lo dejaré como conclusión esto en lugar de comentarlo ahorita, ¿no? Los congresos locales determinan el número de distritos, eso siguen manteniendo esta atribución, y es una decisión política en función de su equilibrio político estatal.
Digo, eso es claro, no es un problema técnico, es un problema político, ¿no? Ahora, la determinación y configuración de los distritos federales y locales tiene una carga técnica muy relevante, sí, indiscutiblemente. Y la técnica ayuda a resolver problemas políticos, pero también hay problemas políticos en la configuración y la conformación de los distritos. En países tan civilizados, nadie podrá cuestionar a la civilizada Francia. Gana la derecha, modifica la geografía electoral. Gana la izquierda y modifica la geografía electoral. Y nadie se espanta de eso. En este país, pues es un conflicto modificar la geografía electoral. Un conflicto político cantado, ¿no? Anunciado totalmente, ¿no? Entramos a un territorio sumamente peligroso, las facultades de asunción y atracción. Peligroso por la desconfianza. Yo sostuve, cuando era un feliz e irresponsable profesor universitario, no puedo retractarme de lo que dije o lo que escribí, al menos no está en mi conducta andarme retractando. Puedo reconocer que me equivoqué, pues esta era una invasión realmente a las entidades federativas, pero también que en lo fundamental estas disposiciones legales estaban sustentadas en la desconfianza. La desconfianza creció de una manera impresionante después del último proceso electoral y realmente nos llevó a estas disposiciones de carácter legal. Pero también diré que el día de hoy pues cumplo funciones de servidor público y bueno, pues tendré mis opiniones particulares, pero lo que me toca hoy es cumplir la ley y cumpliré la ley, ¿no? Lo cual no exime que tenga yo opiniones personales y que pueda externarlas en ciertos momentos. Entonces, aquí hay estos tres mecanismos, los comento rápidamente. La asunción total. El INE asume totalmente la organización de la elección, total y absolutamente la organización de la elección. Pero deben de existir factores que están establecidos en la ley que afectan la paz pública y que impiden a los institutos locales que lleven a cabo la elección de forma pacífica. Eso dice la ley textual. Que no hay condiciones políticas idóneas, suponiendo que hubiera violencia de carácter político, confrontaciones desbordadas, entonces que pudieran afectar la imparcialidad, una presión excesiva sobre el organismo local. O sea, son realmente situaciones de excepción, realmente de excepción. Y asesinando al idioma diría yo que son excepcionalmente excepcionales, ¿no? Y aquí, pues el INE tiene que llevar a cabo una investigación y tiene que además pues llevar un proyecto de acuerdo al Consejo General, y este procedimiento solo podrá establecerse antes del inicio del proceso electoral local. Iniciado el proceso electoral local, existen los otros dos mecanismos que comentaremos a continuación, pero existen esta circunstancia. La asunción parcial. Aquí, pues, el Consejo General del INE actúa por iniciativa propia, pero tiene que haber una mayoría calificada de 8 votos. Que también la mayoría de 8 votos es inédita en función de la proporción que existe históricamente en la tradición legislativa o electoral mexicana. Entonces, pero bueno, así quedó porque es un asunto sumamente relevante. Entonces, esta asunción parcial es para realizar alguna actividad propia de la función electoral del organismo local. Pongo un ejemplo, la capacitación. Hay muchas deficiencias en la capacitación, o la insaculación de funcionarios de casilla electoral. Hay muchas quejas de que no se hizo adecuadamente, que está ladeada para favorecer un partido. Entonces el INE dice: yo intervengo y voy a atraer la insaculación de los funcionarios de casilla. Entonces solo atrae esa función u otra, ¿no? Pero creo que la insaculación puede ser
un muy buen ejemplo, ¿no? Podría atraer otros aspectos, ¿no? Ahora, esta asunción parcial solo tendrá efectos concretos y particulares durante el mismo proceso electoral. La atracción, aquí también el INE puede atraer a su conocimiento cualquier asunto de competencia de los institutos electorales locales. Los institutos locales mantienen la atribución de ser primera instancia jurisdiccional en los hechos. Los institutos electorales tenemos una función jurisdiccional, así como tenemos función legislativa, no solo electoral. Pero el INE puede considerar que hay un asunto que se está juzgando de manera inadecuada y puede atraerlo. Pero aquí sí, la iniciativa debe de partir del INE en que al menos 4 consejeros del Consejo General lo soliciten, ¿no? O también, por mayoría del Consejo General de los institutos locales, el INE puede atraer algún asunto particular para resolver por cuestiones de criterio de interpretación, ¿no? Entonces, la asunción y la atracción son medidas extremas de intervención. Lo digo con claridad, es intervención, no participación. Las demás acciones son participación, coordinación, pero en esta sí habría una intervención de la Autoridad Electoral Nacional en los procesos electorales locales, ¿no? Y pues concluiría diciendo que pues estos retos que tenemos en el Instituto Nacional Electoral no son retos que estemos en condiciones de enfrentar solos. Tenemos que enfrentarlos con las instituciones locales, tenemos que enfrentarlos con la colaboración institucional y el diálogo con los poderes de los estados, tenemos que instrumentarlos de manera armónica, porque de no hacerlo de esa manera, en lugar de contribuir a la estabilidad política del país, podríamos contribuir a la inestabilidad política del país si cometemos errores graves de no dialogar, de no escuchar y de no acordar con las instancias institucionales correspondientes. Ese es el riesgo que tenemos y esos son los retos que enfrentamos, y pues me da mucho gusto que estemos acompañados en estos retos, porque institucionalmente todos estamos involucrados. Muchas gracias y muy amables por su atención. Agradecemos a nombre de esta 72ª legislatura la conferencia que nos acaba de impartir el maestro Javier Santiago. Y a continuación, si les parece bien, abriremos una pequeña ronda de preguntas y respuestas, en la cual les suplicamos sean un poquito breves para poder tener la oportunidad de escuchar la explicación que nos dé nuestro ponente. Si gustan, ¿alguna pregunta? Muy buenas tardes para todos. La pregunta es concreta. Si nos puede mencionar, mi nombre es Cristian Gutiérrez, si nos puede mencionar 3 o 5 beneficios concretos que esta reconfiguración político-electoral le traerá a los mexicanos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para el maestro Javier? Buenos días. Es sobre todo una reflexión y una pregunta. Creo que se hizo un gran esfuerzo en materia de representación política de las mujeres. Somos el 52% de las
pobladoras en el país, 57 de quienes acuden a las urnas y solo el 7% de representantes populares en el ámbito local. Creo que la ley está bien, sin embargo, el verbo promoverán, la experiencia nos dice que no es suficiente al interior de los partidos políticos, así que quizás habría que vigilar que promoverán las candidaturas en un ámbito paritario se haga cumplir. Y segundo, si el INE tendrá alguna estrategia para toda esta meta de paridad y este movimiento que ha habido en favor de los derechos políticos de las mujeres para que no sea un espacio agresivo o de violencia o de poca igualdad de oportunidades y nos quedemos con este déficit de representación política de las mujeres. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, mi nombre es Dalia Villegas. Yo quisiera preguntarle cuáles son los riesgos que usted advierte en esta intervención de facto en los institutos locales, esto que comenta que, bueno, en su opinión particular sí representa un intervencionismo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Soy Leopoldo González. La pregunta es muy concreta. Preguntarle ya al ponente qué nivel de riesgo o qué grado de riesgo observaría él, a partir de la información que tiene, de que la violencia o una inestabilidad aún mayor de la que ha padecido Michoacán en los últimos años pudiera de alguna manera desestabilizar o desvielar o poner en serio peligro la realización del proceso electoral del año que viene en Michoacán. Gracias. Muchas gracias. De este lado, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Javier Paredes. Tengo una duda referente a los retos de la reforma político-electoral, porque no nos habló nada acerca de la participación ciudadana y tengo yo ciertas dudas acerca de las candidaturas independientes donde los requisitos son muy altos y realmente es imposible. Gracias. Muchas gracias. ¿Les parece si anotamos una pregunta más para darle la posibilidad al maestro Javier? Por favor. Yo nada más le quería preguntar al consejero cómo es que las autoridades federales y el INE han creído que avasallar la soberanía y la libertad de los estados es un avance dentro de del movimiento electoral de nuestro país. Muchas gracias. Cedemos la palabra a nuestro consejero. A lo mejor di la impresión de ser ave de mal agüero, pero por plantear los retos y dificultades en los retos. Pero desde la perspectiva institucional hay que tener claras cuáles son las dificultades, los problemas, pues para enfrentarlos y para resolverlos. No estamos para andar poniéndole camuflaje a los problemas, ¿no? Sino para decirlo con toda claridad y buscar las salidas y las soluciones a estos problemas. ¿Hay beneficios? Sí, hay beneficios. Hay retos institucionales por el tiempo, por ciertas por omisiones legislativas, por vacíos legales, pero sí hay beneficios, mencionaré algunos. Pues la paridad de candidaturas de género es algo importante, ¿no? Es una acción afirmativa buscada desde hace mucho tiempo por las mujeres. Y bueno, ahí está. La fiscalización, con todas las dificultades y los retos técnicos que representa la fiscalización, ¿es un avance? Sí, es un avance. Se va a poder revisar mejor, mucho mejor,
los ingresos y los gastos de los partidos políticos, sobre los que existen dudas, desconfianzas, prejuicios. Entonces, ahora con toda claridad, ahí van a estar la información, ¿no? Y creo que esto abona a la legitimidad de los propios partidos políticos y abona a la legitimidad de la función pública. Y esto es relevante, claro que es relevante, porque tenemos que aceptar con toda sinceridad y franqueza que la actividad política y el ejercicio de la función pública ante los ojos de la sociedad está desprestigiado, está deslegitimado, tiene un grado de deslegitimación importante y necesitamos tomar medidas institucionales para fortalecer esa legitimidad. La reforma en fiscalización va a fortalecer esa legitimidad de los partidos políticos y de la función política. El asunto de la distritación, bueno, también hay muchas desviaciones en la construcción, en algunas entidades federativas de la geografía electoral. Se podrá modificar estas desviaciones para que exista una representación política adecuada a la geografía electoral. No voy a mencionar el nombre de ningún estado para que no se sienta nadie aludido, pero pondré un ejemplo. Hay distritos en alguna entidad federativa de este país, por ahí, en que pues el número de electores son 25,000, pero en otro distrito son 300,000. Ese es un desequilibrio evidente de la representación política. Entonces ahora la autoridad nacional podrá intervenir para buscar este equilibrio en la representación política que esperemos sea de beneficio general para los partidos políticos. El Servicio Profesional Nacional Electoral, con todo el reto que representa, ¿qué busca? ¿Cuál es su objetivo esencial? Pues busca la profesionalización, la capacitación de todos los servidores públicos que realicen o se dediquen a la actividad de organizar las elecciones. ¿Y ese es un buen objetivo? Sí. ¿Y es beneficioso? Sí, creo que sí. ¿Es beneficioso para el país, para la estabilidad política? Ahora, ¿hay una intervención? Sí. La otra pregunta. ¿Hay la posibilidad de una intervención? Sí existe esa posibilidad. En mi opinión estrictamente personal, y con toda responsabilidad digo, que eso no va a suceder. Esa es mi hipótesis como profesor universitario, esa es mi hipótesis. Para que se den esas condiciones, para tener esta intervención, pues realmente habría que estar prácticamente, espero que no suceda, toco madera, ¿no? O sea, pues prácticamente en guerra civil, ¿no? Entonces, creo que eso no va a suceder. Si no veo esas condiciones para el país, con toda claridad lo digo. Y porque está articulada a la pregunta siguiente, que además pues, ha sido una pregunta persistente del nivel de riesgo de violencia en Michoacán para la elección del año entrante. El Estado mexicano, con mayúscula el Estado, ha tomado por los cuernos el problema en Michoacán, no solo en Michoacán, en Tamaulipas, o sea, en otras entidades federativas, para buscar restablecer la seguridad jurídica de los ciudadanos de estas entidades federativas. Está en un esfuerzo importante, donde están involucrados el Estado, me refiero al Estado, a todas las instituciones del Estado, no solo a las de seguridad pública, y las electorales. Como parte del Estado tenemos que contribuir a recuperar esta seguridad en el estricto ámbito de nuestra competencia. No podemos desbordarnos tampoco, ni hacer cosas para las cuales la ley no nos autoriza a realizar. Yo creo que para el año próximo podrán realizarse las elecciones en Michoacán, en Tamaulipas, para hacer el concreto, y en el país, en un ambiente de tranquilidad. Hay algo que luego los analistas no toman en cuenta, y lo hemos vivido en diversos procesos electorales en que se auguraba que iba a haber situaciones violentas. No toman en cuenta que los ciudadanos mexicanos creo que amamos la paz,
y la tranquilidad. Y en procesos electorales que han sido sumamente tensos, vamos, depositamos nuestro voto, nos vamos a nuestra casa. ¿Ha habido protestas? Claro que hay protestas, pero no ha habido nada que desborde en los ámbitos institucionales. No ha habido hechos que desborden el ámbito institucional ni la paz pública. Y yo en eso sí tengo plena y absoluta confianza en este apego a la paz que tienen los ciudadanos mexicanos. Las candidaturas independientes, bueno, aquí sí tengo una opinión, comparto el punto de vista, los requisitos son excesivos para los candidatos independientes, pero no va a faltar quien los cumpla. No va a faltar quien esté en el campo de batalla electoral como candidato independiente. Lo dejamos al tiempo y no hace falta mucho tiempo para que lo comprobemos. Gracias. A manera de conclusión, le solicitamos al diputado Omar Noé Bernardino Vargas, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, nos dirija unas breves palabras. Es un honor tenerlo con nosotros en su casa, Michoacán, señor consejero, licenciado Javier Santiago Castillo, porque eso nos abre el panorama a todas y todos los actores en cuestión electoral. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, el diputado Alfonso Martínez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el diputado Sergio Benítez, y el representante del gobernador de nuestro estado, tenemos a bien tener al licenciado Felipe de Jesús Domínguez. La reforma política electoral tuvo como objetivo el fortalecer la legitimidad de sus gobernantes, privilegiando en todo momento que las reglas del juego, por así llamarlas, fueran claras y homogéneas para todos, trayendo consigo que los procesos electorales se desarrollen con mayor certeza, equidad y también con transparencia. En este tenor, este Congreso asumió con gran responsabilidad la tarea, primero, de armonizar la Constitución Política del Estado y posteriormente nuestro Código Electoral, a marchas forzadas, pero no fue culpa de nosotros, sino que en el Congreso de la Unión pues no se cumplió la fecha para verse promulgado, y eso a nosotros pues nos apresuró, pero la sacamos con mucha responsabilidad. Hubo temas que se dejaron en el tintero, temas importantes, que no se legislaron o no se armonizaron porque no lo mandataba así la Constitución General ni las leyes secundarias. Habrá materia para la siguiente legislatura que lo hagan en su momento, y son temas muy, muy importantes. También se dijo aquí, lo hicimos, cumplimos en tiempo y forma por lo mandatado por el Congreso de la Unión y previo a la veda legislativa que mandataba el artículo 105 constitucional. Sabemos que el INE tendrá varios retos. El haberse creado el INE, se integraron 74 nuevas atribuciones, 53 de ellas de anclaje nacional y 21 de ellas de ámbito local. Un gran reto será cómo poder vincular ambas atribuciones para un mejor resultado. Con la nueva reforma, el INE tendrá la facultad de designar y remover
a los consejeros electorales de los OPLES. En el caso de nuestro estado se reformó para que se quedara Instituto Electoral de Michoacán. El gran reto del INE va a ser nombrar a más tardar el 30 de septiembre, antes que del inicio del proceso electoral, que es en la primera semana de octubre, nombrar a los 119 consejeros electorales locales, es decir, un consejero presidente y 6 consejeros en cada una de las 17 entidades federativas que van a tener la contienda electoral en el 2015. Decirle, señor consejero, que en Michoacán tenemos grandes mujeres y grandes hombres que integran el Consejo General de nuestra entidad. Son personas probadas y fue resultado de un gran consenso en este Congreso del Estado para su integración. Otro de los objetivos de la reforma, sin duda, fue homologar los estándares con los que se van a organizar los procesos electorales, tanto federales como locales en nuestro país. Por ende, uno de los grandes retos del INE también será cómo acreditar de manera clara y transparente los supuestos que establece el EGIPE para atraer directamente todas o alguna de las actividades de la función electoral local, o bien delegar de manera extraordinaria algunas atribuciones a los OPLE, en este caso en Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán. Referente a las casillas únicas también va a ser un gran reto. El gran reto del INE es coordinarse con los OPLES en todas las actividades asociadas a la instalación, ubicación y también funcionamiento de las casillas. El Consejo General del INE es el responsable de la fiscalización de los ingresos y egresos de todos los contendientes en el proceso electoral nacional y local. En este sentido, como usted ya lo dijo, otro gran reto del INE es fiscalizar en el 2015 todos los recursos de los partidos y candidatos que competirán para ocupar los 2.125 cargos de elección popular, 500 federales y 1.625 locales. También será un gran reto el diseñar en tiempo y forma ese famoso sistema informático para concentrar todos los ingresos y egresos de todos los partidos y candidatos que realicen. Todo esto, y va a ser también un reto también, todo esto antes de concluir la calificación de la elección. Para evitar el nepotismo y el compadrazgo en estas instituciones electorales, el INE también tendrá un gran reto de integrar y regular el Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual contará con 2 sistemas, uno para el INE y en el caso de Michoacán, uno para el IEM. Otro reto es buscar y aprobar criterios generales para la distritación en nuestro país. Sin duda será un reto, y a lo mejor desgastante o no, el hecho de que los partidos políticos le pidan al INE que vaya y que les regule sus procesos internos, porque en los partidos políticos, los que pierden, ahora le van a echar la culpa no a la comisión interna del partido que hace o que lleva a cabo las elecciones, sino al INE. Es por eso hacer un exhorto que todos los integrantes de los partidos políticos sí solicitamos al INE que nos ayude a llevar a cabo las elecciones internas, pues no descalifiquemos los resultados, porque sí estaríamos también en problemas y esto también será un gran reto
del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, agradezco al licenciado Javier Santiago Castillo por haber compartido sus amplísimos conocimientos y sus reflexiones, y les pido de la manera más atenta a todas y a todos ustedes ponerse de pie para dar la clausura oficial de este evento. Hoy, 4 de julio del 2014, siendo las 12:55 horas, a nombre de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de esta 72ª legislatura, declaramos formalmente terminada la conferencia disertada por el licenciado Javier Santiago Castillo, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Muchas felicidades. Gracias.